Ahora sí, Ahora sí, ya estamos. sí, ahora sí. Bueno, pues ya estamos. Déjenme ver. Perfecto. Bueno, pues amigos, gracias por conectarse. El día de hoy reiniciamos o volvemos a iniciar la lectura del Antiguo Testamento. Vamos a iniciar nuevamente el Antiguo Testamento. Esta es una fecha importante porque invitamos a gente que nos viera y que pues entrara en este programa. No tanto que entren en vivo, pero que entren al Face y vean la grabación del programa. En este caso, antes de empezar, les voy a poner como, ¿cómo le podemos llamar? Como previo unas imágenes. Permítanme, permítanme. ¿Lo ven? Sí. Sí, Bueno, ¿Sí? aquí, ¿qué dice aquí? Los libros de la Biblia son 73. O sea que la Biblia no es un libro, es una colección de libros. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Esa colección, pues no cayó del cielo, sino la propia Iglesia Católica fue la que la hizo, juntó libros que, que, que veían o sentían o el Espíritu Santo había inspirado a los escritores, ¿verdad? Y por ejemplo, fue un proceso largo. Los primeros, el primero y el segundo siglo y casi todo el tercero, no hubo una Biblia. Había sueltos un montón de manuscritos, de epístolas, ¿verdad? Que las iglesias locales las leían en su misa, se llamaba la partición del pan, o también se le llamaba la Sagrada Cena. No, todavía no se le decía misa. La palabra misa se le dijo hasta ya en la Edad Media, cuando en latín, al final de la misa, se dice iten missa est. O sea, váyanse, pueden salir a lo que se dice ahora, a vivir lo que aquí hemos celebrado. Entonces, misae en latín lo dijeron, misae, misa, y dijeron, de ahí en adelante le llevaron la misa. Pero anteriormente, vuelvo a decir, desde los primeros días después de que Jesús resucitó y subió a los cielos, se celebraba lo que se conocía como la partición del pan, porque era lo que hizo Jesús en la última cena. Entonces Él les dijo ahí, hagan esto en conmemoración mía. Y entonces, pues así es lo que hacían. Entonces había un montón de lecturas que hacían en esa ceremonia litúrgica, que leían evangelios, que leían epístolas, que leían eh, partes del libro, de ciertos libros, pero no era uniforme. Entonces el Papa San Damaso en el año 382 le pidió a los obispos, él era el obispo de Roma, el Papa, que le informaran cuáles eran las lecturas que se hacían en cada una de sus diócesis o sus ciudades, ¿verdad? Y entonces, con base en eso que se leía, él estudió con un grupo de ahí de teólogos de la iglesia, estudió cuáles de los libros eran los que se deberían de considerar realmente inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, y hizo un catálogo, ¿sí? Y en ese catálogo puso estos 27 libros del Nuevo Testamento. Y si se fijan, escogió los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Escogió epístolas, las de San Pablo, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Escribió también estas son epístolas que San Pablo le dirigió a iglesias que él visitaba. Pero también hizo epístolas San Pablo a ciertas personas, a Timoteo 1 y 2, a Tito, a Filemón, y una epístola a los hebreos, que si se fijan, aunque está dirigida a los hebreos que hay en Roma, bueno, en los hebreos en general, como no está dirigida a ninguna iglesia en especial, sino en general a los hebreos, se puso aquí por separado.
Además, ya vamos a ver más adelante, cuando estemos, bueno, cuando estamos viendo el Nuevo Testamento, hay la duda si Hebreos fue escrito o no por Pablo. Los nuevos estudiosos de la Biblia consideran que no fue por Pablo porque el estilo de escritura es otro, ¿verdad? Y se cree que es un... Igual había predicadores muy preparados, uno de ellos Apolo, y se cree que fue Apolo. Luego hay otras epístolas que se llaman católicas porque están dirigidas no a una iglesia en particular, sino en general a toda la grey católica del mundo. Y son apóstoles los que los escribieron. Santiago, Pedro escribió dos, Juan escribió tres, Judas, Judas Tadeo, por supuesto, y un libro que se les hacía muy raro al principio, luego ya lo entendieron y lo estamos entendiendo nosotros, el Apocalipsis, que se llama la Revelación. Y así está considerado o constituido lo que se conoce como el canon. Canon quiere decir la lista, la regla perdona, la regla del Nuevo Testamento. Eso se inició en el 382. Después, en el 393, hubo hubo un concilio en la ciudad de Hipona. Ahí participó el muy conocido obispo de, ¿cómo se llama? San de Hipona. San Agustín. San Agustín. La mente la traigo vuelta. Y Agustín de Hipona. Y luego, por último, en el 397 en Cartago. Y todos confirmaron que este es el canon del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a irnos ahora al Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento. Déjenme ver dónde quedó. Ay, caramba, no lo veo. Creo que me equivoqué y lo ha subido dos veces el nuevo. Déjenme ver si puedo subir el... Permítame. Sí, este es el mismo. Subí dos veces. Déjenme salir de aquí y ahorita voy a subir el Antiguo Testamento. No tardo nada. No se me desesperen. Adiós. No. Bueno, algo pasó y no tengo el Antiguo Testamento que quería yo. Mira, vuelvo a poner el mismo. Bueno, luego les digo el Antiguo Testamento. No vamos a perder tiempo ahorita. El Antiguo Testamento ya existía porque los judíos tenían esos libros ya hechos en un canon. O sea, todos los libros que vamos a ver en estas sesiones de lectura del Antiguo Testamento, ese canon ya estaba hecho. O sea, ese listado los judíos ya lo habían hecho. Y eran los libros que ellos mandaron traducir de diferentes lenguas al griego y le llamaron la Septuaginta o Septuaginta con G, no quinta, quinta. Y esa Septuaginta trae todos los libros que nuestro Antiguo Testamento trae en la Biblia. Claro que ellos no le llamaban Antiguo Testamento porque ellos pues solamente tienen un testamento, para ellos es el único. Nosotros como católicos cristianos, pues sí decimos, esto es del antiguo y esto de acá que acabamos de ver, evangelios y demás, es del nuevo. Ellos le llaman a su testamento, vamos a llamarle, le llaman el Tanaj. No dicen el Antiguo Testamento, le llaman el Tanaj. Y a los primeros 5 libros de su Tanaj le llaman la Torá, que quiere decir la ley. Nosotros a esos primeros 5 libros le llamamos el Pentateuco, ¿sí? Que los vamos a ver ahorita, no corramos ansias. El problema es que desde el tiempo de San Dámaso le pidieron a era religioso, ¿verdad? Que tradujera esos libros de la Septuaginta, los tradujera al latín, ¿sí? Y con eso se formó
el Antiguo Testamento de nuestra Biblia ya en latín. Y el Nuevo Testamento también es San Jerónimo, se llama esa persona, que ahora es santo, San Jerónimo. También tradujo los libros del Nuevo Testamento, lo que habían escrito los evangelistas, lo que había escrito San Pablo, lo que había escrito el Apocalipsis de San Juan, los tradujo también al latín. Y ya traducido el Antiguo y el Nuevo Testamento, se imprimió y se llama, muy conocido, la Vulgata. Vulgata no quiere decir que es vulgar, sino que es vulgar. Vulgata viene de que fue divulgado, ¿verdad? Era la forma de decir divulgado. Entonces, nosotros, la primera Biblia, ahí sí, que significa libros en griego, pues consta de un canon de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que siguen vigentes hasta ahorita. Claro, traducidos ya a los idiomas actuales, ¿verdad? En el caso de los hermanos protestantes, Lutero tradujo la Biblia al alemán y entonces él no quiso tomar el canon de la Septuaginta, el canon que tenían los judíos traducido al latín por San Jerónimo, sino que dijo, no, 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 ¿cuáles son los libros que los judíos leen en sus sinagogas? Y entonces escogió una nueva lista o canon judío que se había modificado en el siglo primero o entre el primero y el segundo después de Cristo. Y en ese canon, déjame, aquí lo tengo, los judíos pues no, los judíos pues no leían todos los libros del canon original, del canon de la Septuaginta. Habían quitado algunos libros. Mira, los judíos del canon original de la Septuaginta quitaron 7 libros que no aparecen en las Biblias protestantes, Reina Valera, ejemplo. En algunas sí se imprimen, pero se ponen por separado, un apéndice, y le llaman deuterocanónicos, ¿sí? ¿Qué libros son esos? Nosotros cuando ya leímos el Antiguo Testamento en la primera vuelta, los leímos. El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría y Eclesiástico, o sea, la Siráside. Esos 7 libros no aparecen en las Biblias protestantes. Entonces, los libros de la Biblia, como ya habíamos platicado, desgraciadamente no tengo la otra hoja, son 73, de los cuales, permíteme, son 73, de los cuales del Nuevo Testamento son 27, y del Antiguo Testamento son 46. Por eso cuando estudiamos y leemos la Biblia, pues primero acabamos el Nuevo Testamento, porque es más breve, 27 libros. En cambio, el Antiguo Testamento son 46 y apenas acabamos de la semana, no, el mes, hace 2 semanas acabamos de leer el último libro, el Eclesiastés, también llamado, ¿cómo se llama? Ya se me fue. El Qualet. El Eclesiastés es muy conocido, el que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿te acuerdan? Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y se llama Eclesiastés, pero también se le conoce como Cobulet, o sea, el que predica o el que predica en la asamblea. Bueno, esta es una entradita para que vayamos viendo qué vamos a ver. Entonces, en el libro del Antiguo Testamento existen 5 primeros libros. No voy a leer todos, es muy grande la hoja. Los 5 primeros libros, que es por donde vamos a empezar: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos le llaman la Torá. Cuando hablan, hay que cumplir la Torá, es esto. Torá quiere decir la ley. Y ellos de aquí de lectura de estos 5 libros sacan
613 mandamientos que hay que cumplir. No los 10 mandamientos de Moisés en el Horeb que nos dio Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. No, no. Tienen 613 mandamientos que hablan de muchas cosas que cuando leemos los evangelios vemos que Jesús los critica. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hablar ahorita del Génesis, que es el primer libro del que conocemos como Antiguo Testamento, del Pentateuco. Pentateuco quiere decir los primeros 5 libros. Bueno, el Génesis nos habla de la creación, ¿sí? Hay un detalle importante, ahorita lo vamos a ver. Hay 2 relatos de la creación, no hay uno, hay 2 relatos. Y vamos a explicar por qué, ¿sí? Ahora, el cristianismo, nuestra religión, cristianos católicos, se refiere a algo que conocemos como revelación. Dios a través de los de los profetas y de los escritores sagrados del Antiguo Testamento se fue revelando poco a poco a la humanidad. ¿Qué pasa? Bueno, los judíos de ahí obtuvieron su convicción, ¿verdad? De que hay un solo Dios, creador de todo lo que existe. Pero luego viene Jesús y nos trae la revelación completa, ¿verdad? Y nos habla que ese Dios todopoderoso y único son 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empieza la revelación completa. O sea, no hay en el Antiguo Testamento solo no hay revelación completa. Por eso los judíos se quedaron en un pacto anterior. Nosotros estamos en el pacto que Jesús hizo con nosotros en la última cena. Así que digo, ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y esa alianza incluye que cumplamos todo lo que reveló Él. No los 613 mandamientos que los judíos obtuvieron de escarbar el Pentateuco, sino que los mandamientos que Jesús resumió en 2, que es uno: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Entonces, cristianismo quiere decir revela, no quiere decir, sino que lo que nos trae el cristianismo es la revelación total y definitiva, ¿verdad? Este, nosotros como cristianos católicos, la Biblia no es la única revelación, la que quedó por escrito. La revelación que nos trae Jesús, no toda quedó por escrito. Una parte se siguió predicando oralmente. Los, Jesús, los, Jesús les enseñaba y los evangelistas escribieron algunos de esos enseñanzas o relatos. Muchos quedaron o algunos quedaron fuera de esa escritura, pero se siguieron los apóstoles transmitiéndolo en sus predicaciones y se lo enseñaron a los obispos, que son los sucesores, y se fue transmitiendo poco a poco, ¿verdad? Y hasta que empezaron los concilios de la iglesia. En los concilios de la iglesia, esa tradición apostólica, lo que verbalmente enseñaban los apóstoles a los obispos en las, en los concilios de la iglesia los pusieron por escrito. Ahorita todo lo que es la tradición apostólica ya está por escrito. Y eso es lo que debemos de creer y cumplir. Lo que está escrita, lo que Jesús nos enseñó o nos reveló y que quedó por escrito en el Nuevo Testamento, más lo que se transmitió verbalmente y que luego quedó escrito en los concilios. Esos 2 son las fuentes de nuestra revelación, la revelación que nos trae algo que se llama de la fe, el depósito de la fe. Todo eso es el depósito de la fe. Lo que viene por escrito, lo que viene por tradición apostólica, más lo que se conoce como magisterio de la iglesia. O sea, la iglesia, Jesús le dio el poder con la inspiración del Espíritu Santo de poder leer y entender para poder explicar, ¿verdad? Por eso nuestra iglesia, la idea es que
no lees tú la Biblia por tu cuenta y la interpretas como se te dé la gana, ¿no? Hay un magisterio de la iglesia. Entonces, los hermanos separados, pues que dicen solo Biblia, ellos no siguen la tradición apostólica. Y además ellos, como no tienen el magisterio de la iglesia, cada pastor lo traduce a su gusto. ¿Y qué pasa? Pues cada quien escoge ahí lo que le gusta y por eso hay tantas denominaciones, porque un pastor no le gusta como una persona interpreta, hace su propia interpretación y crea su propia iglesia. Nosotros, gracias a Dios, tenemos, gracias a Jesús, el magisterio. Entonces tenemos los evangelios, o sea, la Biblia, bueno, la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. También tenemos la traducción o transmisión, perdón, o tradición apostólica. Y luego tenemos el magisterio, son tres piezas de un banco, vamos a decir. Bueno, nosotros, cuando leemos la Biblia y lo que vamos a hacer es seguir el magisterio de la iglesia, no vamos a interpretar por nuestra cuenta, ¿verdad? Sobre todo lo que se corresponde a la parte dogmática, lo que debemos de creer, porque la Biblia lo que contiene y la tradición apostólica es todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación. Esa es la idea de leer las Sagradas Escrituras y estar al canto de lo que la iglesia enseña, hacer y vivir de acuerdo con esas reglas para alcanzar la salvación. Bueno, después de esta larga introducción, voy a poner la oración para pedirle al Espíritu Santo, válgame Dios, espérame, que aquí algo pasó aquí ya. Si me dejan de ver, me dicen, por favor. Algo pasó aquí. Bueno, vamos a ver acá. Tengo problemas. La oración no la tengo. Y esto tampoco. ¿Me están viendo? Sí. Sí, Bueno, pues yo no los veo. No, yo no te veo. ¿No me ves? Ah, caramba. No, Qué raro. yo sí. ahora sí, ahora sí. Sí, Bueno, sí, sí, estás bien, bueno, adelante, adelante. no me pongan nervioso, por favor. Que algo pasó aquí. Aquí está ya. Es que algo pasó y yo andaba acelerado. Permítanme. OneDrive. Drive. La palabra de Dios. Permítame. Permítame. Va a salir, no se preocupe. Aquí está. Bueno, vamos a ver. Bueno, el Ahí demonio, está. el demonio anda suelto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la introducción sí le agarraron la onda, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el primer libro. A ver si subió. Aquí está. Aquí está el Génesis.
¿sí? Fíjense cuál es el índice del Génesis. Vamos a ver la creación del todo, lo que existe del mundo, bueno, los orígenes del mundo y de la humanidad. Primero vemos la creación y la caída, cuando el demonio engaña a Eva y a Adán. El diluvio. Luego, desde el diluvio hasta Abraham, en la tercera parte, ahí se ve la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y la historia de José. Eso es lo que compone el Génesis, ¿sí? O sea, aquí el problema, no problema, lo que hay que definir bien es que se entienda que hay dos relatos de la creación, porque toda la Biblia no fue puesta, o todo el Antiguo Testamento, vamos a empezar en general, no fue escrito en forma inmediata, sino que hubo muchos relatos que se fueron haciendo verbalmente durante muchos siglos. Había, como siempre sucede, pues gente que predica, que cuenta. Imagínense en el campamento de los judíos, en el monte, digo, en el desierto del Sinaí, se juntaban alrededor de una fogata y no faltaba algún sabio que empezaba a relatar cosas interesantes relacionadas con cómo fue creado el mundo, que existe Dios, o sea, gente inspirada por el Espíritu Santo, pero no se puso por escrito. Se dice, aunque no hay pruebas, porque es muy diferente, que esta historia, la historia de Abraham y la historia de Jacob, la escribió estos tres primeros, la escribió Moisés, que oyendo los relatos que se hacían, lo fue escribiendo. No es realmente así, es fácil decirlo, pero no, porque los lee uno y son diferentes estilos de escritura. Si Moisés hubiera escrito todo, pues sería un estilo igual, ¿verdad? Pero no, no es así. Entonces, se cree que se fueron escribiendo en diferentes épocas. Aquí, por aquí tengo en un apunte, ¿verdad? Por aquí tengo un apunte que no lo subo porque es larguísimo. Permítanme. Por ejemplo, vamos a empezar aquí la creación y la caída, ¿verdad? El relato de la creación hay dos relatos diferentes. No se contradicen, pero son diferentes, ¿verdad? Para poder saber cuál es un relato y otro es el nombre que le dan a Dios. Y lo vamos a ver ahorita. En el primer relato con la que empieza el el Génesis, para decir Dios, dicen Elohim, Elohim con H, ustedes lo van a ver, y así se refieren a Dios. Y en el segundo relato se refieren a Dios con el nombre que él mismo nos reveló, Yahvé, las cuatro letras, Yahvé. Entonces, el relato, vamos a decir, que empieza o que nombra a Dios como Yahvé, se escribió en el siglo 10 u 11 antes de Cristo. Y el relato que se refiere a Dios como Elohim, ya más no moderno, en el siglo 6. Sí. Entonces, no se escribió la Biblia hace 10.000 años. Desde el tiempo de Abraham, había relatos, pero esos relatos se ponen por escrito. Unos en el siglo, unos en el siglo que les dije 10 a 11 antes de Cristo, y la segunda versión, la de Elohim, se pone en el siglo 6. Ya en el siglo 6 ya era cuando los judíos habían sido enviados a Babilonia, desterrados a Babilonia. Entonces realmente se piensa que la primera parte de este relato de la creación, donde a Dios le llaman Elohim, se escribió durante o al terminar el destierro, el exilio o destierro de Babilonia. Vamos a ver cómo dice el Génesis. Orígenes del Oye, mundo. Fernando, perdón. Ujú. La, la, la narración del Evangelio que empieza con la palabra, en principio existía la palabra, Es el de Juan. eso, eso no se considera
narrativa de la creación. Vas a ver ahorita que leamos este libro del Génesis 1:1, que de aquí tomó Juan Ok, esa introducción a su evangelio. ¿Sí? ok, Vamos a ver. gracias. Y vas a ver que dice, en el principio crió Dios el cielo y la tierra. De ahí lo tomó para Juan, ¿verdad? Juan lo tomó de aquí. En el principio crió Dios el cielo y la tierra. Esto lo tomó Juan del libro del Génesis. La tierra era caos y confusión, ¿sí? Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Vamos despacitito. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué decimos en el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. La tierra. O sea, Él es creador de todo. ¿Estamos de acuerdo? Del cielo Sí, y de la tierra. Entonces, ¿qué es el cielo? El cielo está con Él allá arriba en el reino de los cielos, ¿verdad? El cielo, el reino de los cielos. Y ahí creó, aquí no lo dice, pero los estudiosos han determinado que creó primero a los ángeles. Antes de crear a los hombres, creó a los ángeles. Y los creó a todos en un solo instante. Millones, millones, millares de millones de ángeles. Fueron creados en el cielo. ¿Sí? Y la tierra la creó también. Pero fíjense que dice que la tierra era caos y confusión, y la oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, entonces en el cielo ya están creados los ángeles, en la tierra todavía no, porque hay oscuridad. Pero viene el viento de Dios. ¿Qué es ese viento de Dios? Es el Espíritu Santo. La creación es una obra de las tres divinas personas. Adelante, Toño Briceño. Hola, ¿cómo están todos? Buenas Bien, noches. gracias. Buenas noches. bien. Sí, yo había leído en otra versión Mm, que, que esta parte donde dice que cubría el abismo y un mm. viento decía, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas, Sí, y en otras acuérdense versiones. que hay muchas traducciones, ¿verdad? Ajá. Y la que estamos usando es la Jerusalén. Ujú. Inclusive, nos hemos encontrado que si ves una Biblia de Jerusalén de hace, no sé, 80 años, que fue la primera, y ves una de ahorita, algunas palabras están diferentes porque le han encontrado el verdadero sentido a la palabra. Recuerda que estás hablando, ellos traducen, no traducen de la Biblia en latín. Los escritores nuevos, los traductores nuevos se van a los documentos que estaban originalmente en hebreo. ¿Sí? Entonces, pero es lo mismo, fíjate, si te fijas, no cambia. Aquí dice un viento de Dios. ¿Qué dice en tu Biblia? En la que me estás comentando, Toño. El Espíritu de Dios, dice, Ujú, en vez de un viento, decía, el ujú. Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas o Bueno, se movía por encima de las ok. aguas. Ese viento de Dios, los judíos, Ruach le dicen, es el viento de Dios. Ellos no le dicen Espíritu Santo. Acuérdate que ellos todavía no han recibido la revelación completa. Entonces, aquí está escrito por los hebreos de antes de Cristo. Entonces, ellos pues están poniendo relatos en lo que del idioma que ellos hablaban y con la mentalidad. Es otra cosa muy importante. Los siglos que se tarda en escribir la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, son cientos de años, fue cambiando la cultura. Entonces el relato se va haciendo de acuerdo con lo que era la cultura de ese tiempo. Vamos a ver cosas que vas a decir, no es posible. Bueno, no es posible ahorita, pero hace 900 años, claro que era posible. O hace, no 900, 1900 años, no, 2900 años. Entonces, aquí ellos lo escribieron así, pero nosotros al interpretarlo vemos que ese viento de Dios, pues es el Espíritu Santo, porque cuando dice en el principio creó Dios, ahí se está refiriendo a Dios Santísima Trinidad.
los judíos no sabían eso de la Santísima Trinidad, para ellos era el único Dios. Entonces Oye, ellos, Fernando, mande, la Biblia que yo tengo dice lo que está diciendo nuestro compañero. sí, El Espíritu de Dios. ujú, está bien, sí, pues hay Es muchas el traducciones, Espíritu de Dios. Y es la Biblia de Jerusalén. pero ¿de qué año? Újule. No, pues ya. Yo creo que todavía no nacía. Pues lo que te digo. Entonces no nos inquietemos por las... No, 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 nos estamos inquietando. Nomás es un comentario. Sí, pero a lo que voy, ese comentario es válido y muy bueno para que vean cómo la Biblia se ha ido mejorando las traducciones, en pocas palabras. Sí, bueno, pues seguimos. Entonces, aquí estamos hablando que este viento de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. ¿Sí? Seguimos. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dijo Dios, perdóname, dije Dios dijo. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Qué es dijo Dios? ¿Qué está usando Dios para ¿Qué está usando Dios para la creación? Está usando la palabra. Por eso Juan dice en el principio era, ¿cómo dice el Evangelio de San El Juan? principio era el verbo. ¿Eh? El principio era el verbo. No, no, bueno, verbo es palabra. Según diferentes traducciones. ¿Qué dice Juan? A ver, aquí tengo la Biblia. Vamos a ver para no equivocarme al interpretar esto. Permítanme, tabla de contenidos. Juan 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Esta es la palabra, dijo Dios, o sea, la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Cristo, es Jesús. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Tá? Por eso dice en el Evangelio, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. ¿Sí? Entonces, eso cuando dice, dijo Dios, está hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando dice viento de Dios, está hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ¿Sí? después dice la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí ya Juan habla ya del Nuevo Testamento. ¿Ve? Cómo se une el inicio del Evangelio de Juan con el Génesis? Están apoyados, porque Ajá. se basó Juan en esto, ¿sí? Y dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba muy bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Que hay varias cosas. Vamos a irnos muy despacio porque esto está tremendo. Fíjense, atardeció y amaneció. Por eso los judíos su día lo empiezan al atardecer. ¿Sí? Atardeció y amaneció día primero. Bueno, dice, separó Dios la luz de la oscuridad. Ah, bueno, ya hay luz en el mundo, ya no hay, porque aquí decía, la tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo. Pero aquí ya separó Dios la luz de la oscuridad. Dice, pues ya se iluminó todos. No, 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 no. Si nos vamos al cuarto día, vamos al cuarto día. Este es el día primero, el día segundo. No me equivoqué. Bueno, aquí está. Este es el día 4. ¿Sí? Fíjese lo que dice el día 4. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento para celeste, para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Vio Dios que estaba bien, atardeció y amaneció el día cuarto. Entonces, como dice acá en el primer día, que separó Dios la luz de la oscuridad, hasta el cuarto día es cuando crea el sol, las estrellas, la luna. Bueno, aquí está hablando de algo que es muy difícil de entender, a menos que alguien, un teólogo, te lo explica, ¿verdad? Fíjense. En el principio se creó Dios el cielo y la tierra, ¿sí? Ok. Que dijimos que en el cielo Dios creó a sus ángeles y los creó todos de un solo golpe, un solo instante, millones y millones de ángeles. Eres su corte celestial. Hay 9 coros diferentes de ángeles, serafines, querubines. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero luego hubo un ángel que no quiso obedecer a Dios. Por soberbia dijo, yo quiero ser como Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa? Hay una batalla en los cielos y el arcángel San Miguel expulsa a ese demonio que se llamaba Bel, ¿eh? Luzbel, No, Luzbel, ¿no? bueno, que ahora es Satanás, ¿verdad? Y Sí, ese sí. ángel, ese ángel es expulsado junto con sus huestes, son expulsados del cielo, ¿sí? Y ahí por eso dice que separó Dios la luz de la oscuridad. Los ángeles que se quedaron, los ángeles buenos, los ángeles que se quedaron con Dios para servirlo, y los ángeles movidos por Satanás, cayeron a la tierra y son los ángeles caídos. Entonces ahí está hablando en este párrafo que separó Dios la luz de la oscuridad, la separación de esos ángeles. Los ángeles de luz y los ángeles de oscuridad. Separó Dios la luz de la oscuridad. Separó los ángeles que se quedan a alabar y bendecir y servir a Dios y los que se convierten en enemigos de Dios y enemigos nuestros, por lo tanto. Entonces, eso es lo que quiere decir esto, que no es la luz del sol, de las estrellas y de la luna, es los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿Está claro eso o está muy confuso? ¿No? Los veo Está así claro. como que no es cierto. Bueno, Pero sí, y además, digo, sabemos que esto no pretende ser una narración científica, no, ¿verdad? no. Definitivamente, qué bueno que lo aclaras desde el primer momento. La Y, Biblia no es un libro ni científico ni histórico, así como conocemos la historia de ahorita, donde se dan cifras y se dan todo muy exacto. fechas y nombres y todo. Todo muy Porque exacto. también aquí hay, hay muchos simbolismos, empezando porque hablamos que en el cuarto día Ujú, distingue el día de la noche ujú, y sin embargo desde el primer día ya está hablando de un atardecer y un amanecer. sí. Entonces, como que son, pero No, pues de alguna manera y, tenía que y- ponerlo para no, que lo entendieran, ¿no? y vas a ver lo que pasa en el día 2 y el día 3. ¿Cómo sucede todo eso si no hay ni sol, ni luna, ni estrellas, verdad? Esto todavía no podía haber lo que vamos a leer ahorita. Porque si hasta el día 4 está el sol, la luna y las estrellas, pues lo que está en el día 2 y el día 3 no, científicamente no podía haber sido, ¿verdad? Como tú dijiste, es un relato simbólico y es un relato que nos trae una enseñanza más que una historia científica de cómo fue la creación. Por ejemplo, nos dice, Dios crió todo lo que existe, el cielo y la tierra. Y luego vamos a ver más adelante que en el cielo crea los ángeles. Y uno de los ángeles
su nombre es Lucifer, el portador de la luz. ¿Sí? Era un ángel de los más cercanos a él. Cuando supo que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se iba, se iba a ser hombre, iba a nacer como hombre, él dijo, yo a ese no lo voy a servir. Dijo, yo no sirvo. Yo te sirvo a ti, porque él quería ser como Dios. Y cuando le dijeron, no, pues que la segunda persona de la Santísima Trinidad va a ser engendrado en María y va a ir al mundo a salvar a los hombres, dijo él, yo no sirvo, non servo. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita, por lo pronto, esos ángeles que siguieron el liderazgo de Lucifer, se fueron expulsados por el ángel, este, ya se fue el nombre del ángel, ¿eh? San Miguel. San Miguel, fueron San Miguel expulsados por Arcángel. el ángel San Miguel y entonces fueron caídos a la tierra, por eso son los ángeles caídos. Lucifer se convierte en Satanás y todos los demás son sus seguidores, sus ángeles seguidores, ángeles caídos, demonios, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Qué dijo Dios después? El segundo día. Dijo Dios. Recuerden, dijo Dios es la palabra, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Perdón. Haya un firmamento por el medio de las aguas que las separe unas de otras. Todo era, aparentemente era todo agua. E hizo Dios el firmamento. Separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció el día segundo. Bueno, entonces se supone que, dice uno, ¿y cómo pudo haber sido esto? Estaba totalmente en la oscuridad. ¿Ven? Es simbólico. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto, o sea, los mares. Déjese ver lo seco, y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Vio Dios que estaba bien. Y luego dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció el día tercero. Lo que yo les decía, ¿cómo va a ser que el día tercero haya todo esto, vegetación, frutos y demás, si todavía no había luz, la luz del sol? O sea, por eso el relato hay que tomarlo pensando que esto no es un relato científico, ¿verdad? Dijo Dios. Bueno, aquí atardeció y amaneció el día tercero, lo que ya habíamos hablado. ¿Qué sigue ahora? Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero dice, Y ¿dónde? el lucero pequeño. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar. También aquí habla de separar la luz de la oscuridad. A ver, hay uno ahí que está, bájale el volumen a su teléfono. Dice aquí, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. O sea, aquí sí hay una separación física. El otro del primer día fue una separación espiritual, ¿verdad?
los ángeles buenos y los ángeles caídos o malos. Y aquí sí, la luz y la oscuridad física, dice, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció el día cuarto. ¿Ven? Aquí ya es el sol y las estrellas, ya la luz. Luego dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que repta y que hace bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo, sed fecundos, multiplicados y henchid las aguas de los mares, que las aves crezcan en la tierra y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios, de nuevo, es la palabra. Por eso le dicen el verbo, porque es una palabra que hay acción, que produce acción. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue, hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Y fíjense lo que dice al terminar este día, bueno, al terminar esta creación, hasta ahorita, todo lo que son plantas, lo que son animales, lo que son peces y lo que son aves, lo que es la luna, lo que son el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué dice al terminar esta creación? Y vio Dios que estaba bien. O sea, Dios creó nuestro mundo bien para nosotros, ¿sí? Luego andamos buscando en la ciencia ficción otros mundos que hay que convertir a que sea tierra porque no se puede respirar el oxígeno, que no hay plantas, que no hay nada para comer. Pero si aquí nos dio Dios este maravilloso mundo. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Aquí es muy importante, a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Ok. A ver, vamos a tratar de entender un poquito esto. ¿Cómo a imagen y semejanza si Dios es un espíritu? La Santísima Trinidad es un espíritu. ¿Verdad? Imagen de ese espíritu, pues nos hubiera hecho espíritus, ¿verdad? No, semejanza en cuanto acuérdense que San Juan en sus cartas, no en el Evangelio, sino en su carta, creo que es la segunda o la primera, no recuerdo de Juan, dice, Dios es amor. Pues nos dio la semejanza nuestra con Dios es nuestra capacidad de amar, ¿sí? El amor no como un sentimiento, sino el deseo de hacer el bien por los demás, ¿sí? Claro, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como uno mismo. Por eso Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. O sea, que tenga la capacidad de amar como yo que soy amor. Que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo crió. Ojo, macho y hembra lo crió. No hay nada intermedio, ni combinaciones de los mismos, ¿sí? Por aquello de la famosa, ¿cómo se llama? Pues actualmente, ¿verdad? Que no son dos sexos, son una variedad de sexos, como toda la rastra ahí que ponen, ¿no? Macho y hembra los crió, punto. Después los bendijo Dios con esas palabras. Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en toda unidad, en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios,
Ved que os he dado toda la hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleve fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. Voy a pararme aquí tantito. No le permite comer carne de animales. Por lo tanto, no quería que la muerte entrara ahí en el paraíso. Les dice, ustedes van a comer toda la hierba de semilla que exista sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleve fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. No les va a permitir, en un principio, comer la carne de animales, que tendrían que cazar animales para comérselos. Y pues había que matar animales, entonces no quería que la muerte entrara ahí, ¿verdad? A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy hierba verde como alimento. También a los animales no les permitía matarse entre ellos para comerse. Aquí lo dice, a todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. No les permitía entre ellos matarse para comer. Así fue. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció el sexto día. Fíjense, cuando creó todo lo anterior, dijo que estaba bien. Cuando crea esto, dice que está muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, aquí hay otro párrafo que podemos estudiar un poquito. Está. Aquí está. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, ¿sí? Después los bendijo Dios con estas palabras. Sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra, sometedla. Fíjense, Dios creó en un mismo instante en el cielo a todos los ángeles, millares y millones de millones. En cambio, a los hombres creó un macho y una hembra. Vamos a ver más adelante, Adán y Eva. Una pareja y les da una orden. No creó a todos los hombres o un grupo grande de hombres. Creó a dos y les ordena o los bendice diciendo, sed fecundo y multiplicaos. Quiere decir, está haciendo al hombre colaborador suyo en la creación. Ya depende del hombre que se creen más hombres, que nazcan más hombres, ¿sí? Y dice, henchid la tierra, o sea, llenen la tierra y sometedla. Sometedla no quiere decir destruyanla, no quiere decir hagan, ¿cómo te puedo decir? Pues todo lo que está mal, ¿verdad? De matar animales hasta que se acaben o someter la tierra tampoco significa los bosques y todos los campos, explotarlos de tal forma que se vaya la tierra empobreciendo, ¿no? Es henchir la tierra, someterla, o sea, cuídenla, cuídenla, cuídenla. Es como una selva, cuando se somete la selva, pues se quita las ramas rotas, se va arreglando para que quede bonito. Eso es someter la tierra. No es tal en todo, ¿verdad? Que quede pura campo, ¿no? Ahí es, eso lo hemos hecho nosotros. Por eso luego decimos, es que Dios, no sé por qué hay hambre, no sé por qué hay, pues porque hemos echado a perder la tierra, ¿verdad? Bueno, y entonces dice, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Por acá había dicho que estaba bien. Hasta que hace el ser humano, ¿sí? Al ser humano sí le dice que está muy bien. ¿Sí? Toda la creación está bien, pero el ser humano está muy bien. Es algo interesante esto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. No sé si haya preguntas. Vamos a quedarnos en Génesis 2. Fíjense que esto es despacito, ¿eh? Yo tengo un comentario más, Fernando. Si analizas, si tomas los días como
etapas o como los días que menciona el narrador, la narración, y los tomas como etapas, no necesariamente con el concepto del día actual que hoy Claro, vivimos, claro, 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 claro. este, Son épocas. va muy de acuerdo con las teorías de evolución y con las teorías del Big Bang y etcétera, porque primero es agua, lo cual también científicamente así es. Ujú, Del agua sale la vida. ujú, Primero hay vida en el agua, ujú. después vienen aves, Pero después fíjate, sí vegetación se en oye tierra. lógico, salvo que en el cuarto día, hasta el cuarto día hay sol, estrellas y la luna. Sí, lo ¿No? entiendo, pero quizá esa parte es cuando ya le entendemos y entonces empezamos a medir meses y semanas y lunas y Claro, demás. claro, No claro. lo sé, está muy Bueno, complicado, ¿no? no tratemos de ser científico este Pero libro. no, claro, si lo quieres hacer científico, pero yo lo que quiero decir es, no se contradice. Eso es muy importante, o sea, no Eh, contradice a la ciencia. Hay cierto razonamiento o razón en lo que estás diciendo, sí. Claro, si te pones muy necio, pues no, pues ya echaste todo a perder, ¿verdad? Ujú. Pero Pero sí, ¿qué Se comentarios de complementan. de lo que acabamos de oír? ¿Qué cosas nuevas aprendieron? hombre, primero a leerlo despacito. Sí. Ese es el número uno. Bueno, por ejemplo, lo de los ángeles, si no te explican, tú no le entiendes esto de los ángeles, ¿verdad? No, Separar la luz de la definitivamente. oscuridad, así es. Lo vas a entender después cuando veamos otros libros, entre ellos el Apocalipsis, ¿sí? Cuando veamos el profeta, creo que es Isaías, donde habla rebelión en el cielo, ¿verdad? Pero aquí poco a poco te va llevando. Y tampoco, por ejemplo, el hecho de que no podía comer carne, ni los animales ni los hombres podían comer carne. ¿Eh? Más adelante vamos a ver en qué momento les permite comer carne, porque hay un momento que Dios permite ya que se coma la carne. Pero aquí como estaban en un lugar que Dios los estaba poniendo, vamos a verlo más adelante, lo está poniendo en un paraíso. No quiere que haya muerte en el paraíso, no quiere que nadie vaya ahí a matar un animal a otro animal o el hombre a un animal. No quería que la No, muerte entrara ahí. no tenía necesidad, Iban a no tenía ser necesidad. vegetarianos, vamos a decir. Sí, con eso Y estaban luego, satisfechos. y luego habla más adelante digo, ya mucho después de que Ujú. pasarán juntos el cordero y el león. Sí. O sea, regresamos otra vez a esa paz. Cuando ya venga el fin de los tiempos, etcétera, ya volveremos a estar en el paraíso, vamos a decir. ¿Sí? Bueno, pues amigos, vamos a dejarlo aquí Hay porque algo dime, que me dime, Toño. inquieta, ¿no? Sí, Toño. Aquí se dice que se creó hombre y mujer, ¿no? Macho y hembra, creo que dice, déjame ver. Macho y hembra, pero sí, pero no se dice si que es Adán y Eva. No, más adelante. Oye, espérame, no comas ansias. Vamos a llegar al No, capítulo sí, 2. pero Al capítulo 2. ¿Eh? lo que me inquieta es eso de que Eva salió de la costilla de Adán, No, ¿no? Y que aquí ya los creó. Entonces, no. me, me, Bueno, me, pero me queda aquí, la duda, sí, ¿no? Si ya estaban creados aquí, no, los aquí dice creó a que imagen y semejanza de Dios. sí. En el capítulo 2 vamos a ver cómo los crió, ¿sí? Cómo fue la creación del hombre. Aquí nomás dice que lo creó. Vamos a ver cómo creó y ahí es donde hay dos relatos. Uno que dice Elohim y otro que dice Yahvé, ¿sí? Ahora, Eso vuelvo va a a ser decir, muy importante porque ahí, en el momento que crea al hombre y a la mujer, es la base para entender que uno se complementa con el otro, no ajá, son uno contra otro. ujú, Es para mí es la esencia de la creación de Dios ujú, en el humano. La mujer es complemento del hombre. ujú, No puede el hombre estar sin la mujer y ujú. viceversa.
Sí, y cuando veamos Es sumamente- la creación del hombre y de la mujer, vamos a ver por qué se habla de la costilla. Sí, Ok, vamos a ok. verlo. Aquí lo importante de macho y hembra es contra esa, ¿cómo le llamaremos? De género, políticas de género, o como quieras llamarlo. Las locuras que hay ahorita, hasta con los perros también andan por ahí con ese tema. Bueno, fíjense, entonces dice, cálmense, no hay política, hay dos géneros, macho y hembra. ¿Dónde está? Sí, En la claro, Biblia está. No, pero hay, así es. hay hombres que se pueden hacer mujeres, el transgénero. No, 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 espérame. Oye, Fer, Mande. ahí ya no. ¿Eh? Fernando, ¿Eh? dice, y creó Dios al hombre a imagen suya. Sí. ¿Quiere decir que se está refiriendo a Cristo? No, Cristo fue engendrado a imagen nuestra. Pero Primero nos, dice, primero nos crea a nosotros. Cristo no existía, estaba a ver, la a ver, a segunda ver, persona. permítame. Permito. Dice, y creó Dios el hombre a imagen suya, Ujú, a imagen de Dios. ujú, Le creó macho y hembra. ujú. Sí. Entonces, Pero el ser humano, pero Dios en estos momentos de la creación era un espíritu. La Santísima Trinidad eran tres espíritus divinos. sí, pero dije a imagen suya. Sí. Entonces siempre tenemos que ver. Mira, acá arriba dice en el 26, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. ¿Sí? Si Ujú. Dios es un espíritu, nosotros no pudimos ser creados, nuestro cuerpo, nuestra cara, las manos, no, a semejanza de Dios. Dios es espíritu. Pero ¿en qué sí somos semejantes a Dios? Que nosotros no somos semejantes a Dios. Jesús, en la segunda persona, cuando se engendra como hombre, se hace semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Es al revés. Jesús es el que se hace semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Nosotros nos hacemos a semejanza de Dios en que nos da la capacidad de amar, porque Dios es amor. No sé si te convence. No, está bien. Y si no, pues cada quien tiene derecho a tener sus opiniones, definitivamente. Muchas cosas que están aquí, pues son cosas que salen del estudio y la lectura y repaso de la Biblia, ¿verdad? Cuando veamos el Génesis 2, ahí vamos a ver la creación ya en específico del hombre y de la mujer, del macho y de la hembra. Bueno, voy a salir de aquí para despedirnos. Pues amigos, les agradezco que se hayan conectado. Espero que no haya sido demasiado confuso, perdone los errores, pero, Ahí pero, vamos, don pero Fernando, ahí vamos, ¿verdad? aprendiendo y disfrutando. Qué bueno. Bien, Bueno, muy bien, pues amigos, excelente. a todos los que vieron primera lectura del libro del Génesis, Génesis 1, les agradezco que se hayan conectado. Espero que queden interesados y nos veamos dentro de 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque una semana vemos Antiguo Testamento y otra semana vemos el Nuevo Testamento. Y de casualidad, porque así se dio, estamos viendo el Evangelio de San Juan, que mucho de lo que, como él inicia su Evangelio, fue tomado del Génesis. Y muchas de las enseñanzas, bueno, pues vamos a ver, están basadas en el Antiguo Testamento y sobre todo en lo que Jesús reveló. Y el el evangelista y apóstol San Juan es el que dice, no todo lo que hizo y predicó el Señor Jesús está escrito en el Evangelio. Ujú, Hay muchas ujú. cosas que hizo que no quedaron escrito. Estas que están aquí escritas son para que ustedes crean que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, lo que no quedó escrito en ese y en los demás evangelios, pues es la tradición apostólica. ¿Sí? Bueno. Amén. Amén. Nos vemos entonces, les agradezco que se hayan conectado, nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Voy a Dios Gracias. mediante.